Hola, buenas. Por si este vídeo llega un poco más allá de mi círculo cercano, que es a quien va dedicado sobre todo este vídeo, quiero. Bueno, me voy a presentar, soy David, soy estudiante de Ingeniería Civil y Territorial, ¿vale? No he terminado todavía el grado, no estoy ejerciendo todavía, quiero que quede claro, ¿no? Sobre todo porque tengo la mala costumbre de, los que me conocéis lo sabéis, de simplificar a veces las cosas como diciendo soy ingeniero, básicamente para ahorrarme dar explicaciones sobre mi vida que no le importan a nadie y no hacerles perder el tiempo. Y porque también soy una persona a la que no me gusta nada discutir, le desequilibra mucho, y aunque no creo en la falacia de autoridad, porque creo que la verdad es la verdad, la diga a menos no su porquero, sirve a veces para cerrar las típicas discusiones que entran ya en el ad hominem de no tienes ni idea, de tal, no sé qué. Está mal hecho, lo sé. No lo hago por tirarme el pisto, sino porque, no sé, no me gusta dejar a la gente en leído y tampoco me gusta, yo qué sé, dejar que de alguna manera las conversaciones acaben pues con ese tipo de situaciones, ¿no? Estoy intentando quitarme, lo siento. En fin, aclarado un momento esta introducción sobre mí y sobre todo mis vicios, porque virtudes pocas. Quería decir que, bueno, que eso, que aunque no he terminado el grado todavía, me faltan un par de asignaturas, sí que tengo ya unos conocimientos básicos acerca de hidráulica y de hidrología, ¿no? Entonces quería aprovechar para ponerlos en conocimiento, sobre todo en mi círculo cercano, pero bueno, si le puede servir a alguien más, de locos. Hago esto sobre todo porque a lo largo de estos días me han preguntado muchos amigos acerca de varias cuestiones sobre el tema de Valencia, ¿no? Sobre lo que desgraciadamente ha ocurrido allí el 29 de octubre, que si bien ha afectado a algunas otras zonas de España, pues la peor parte se la ha llevado pues la comunidad valenciana. Entonces, quería aprovechar para arrojar un poco de luz, ¿de acuerdo? Que también hacía mucho que no hacía un vídeo y que como es un tema complejo, pues viene bien. Y también precisamente para evitar uno de los problemas principales que surgen en estas situaciones, ¿no? Que es precisamente el teléfono escacharrado, en el que tú explicas un concepto a un amigo, ese amigo se lo explica a otro, tal, no sé qué, y al final, entre el paso de una persona a otra, los conceptos pierden precisión, las ideas se van diluyendo un poco y al final la imagen de conjunto, ¿no? La imagen de la situación que tú podías haber explicado acaba concibiéndose de una forma un tanto distinta y que no se ajusta tanto a la realidad. Entonces, pues para evitar eso y ver si lo podía hacer un poco más ameno, pues aquí estoy yo, para intentar resumir un poco las cosas. Sobre las preguntas que me han ido llevando, pues ha habido dos grandes bloques, ¿de acuerdo? Al principio hice un solo vídeo, pero me quedaba muy largo y tampoco es plan de dar la turra así. Y bueno, ya de paso me quiero currar un poco más el segundo. ¿Por qué? Ahora os lo explicaré. El primero va a ir más sobre las típicas preguntas que me han hecho, sobre todo gente de la comunidad valenciana, amigos míos cercanos, que era más acerca de por qué Valencia, por qué hablan tanto de que Valencia es una zona de riesgo, por qué aquí pasa esto, por qué no en otros lados, ¿no? Entonces voy a dar un poco de contexto acerca de la comunidad valenciana y de paso también de España, un poco algunas ideas sobre embalses, para qué sirven, y alguna cosa así interesante que sobre todo, como ya digo, contesto, y ya un segundo vídeo en el que hablo pues más de la gestión, de cómo ha sido estas lluvias torrenciales, de qué ha ocurrido, de qué se puede haber hecho distinto, qué no se ha hecho, maneras de preverlo, cosas así, ¿no? Desde el punto de vista más técnico. O sea, me da un poco más de pereza y me lo quiero currar más, porque si bien quiero ser siempre lo más riguroso posible, cuando se mete la política de por medio, chacho, esto es un coño. Perdón por hablar así, pero es horrible. Es bastante fastidioso porque cada uno no quiere la verdad, quiere su verdad, y cuando no se ajusta a las ideas preconcebidas que tiene, se convierte en discusiones y me desequilibra mucho, de verdad. Entonces este vídeo me apetece bastante más porque es más de contexto. Entonces ya de paso aprovecho para decir que, oye, que si cometo algún error, por favor, hacérmelo saber. Yo intentaré hacerle llegar a quien haya podido ver este vídeo de forma equivocada la corrección, ¿de acuerdo? Porque como digo, lo último que quiero es desinformar y lo último que quiero es equivocarme. Para ello, pues voy a intentar ser lo más riguroso posible, pero oye, siempre podemos equivocarnos, ¿no? Que errar es humano, así que, bueno, lo primero que quiero hacer es explicar un poco la terminología DANA, que si bien hemos dado un poco en la carrera, evidentemente, pues he husmeado en internet, por si acaso. Se parece bastante a lo que habíamos dado, pero bueno, he aprendido más en profundidad en textos de la EMET y cosas por el estilo, ¿no? Para poder explicarlo de la mejor manera y la forma más aséptica y rigurosa. Básicamente, la dana es un choque entre masas grandes de aire frío y en general seco, que están elevadas en altura, con masas húmedas y cálidas de aire que están por debajo de estas. Perfecto. Esto, ¿por qué ocurre sobre todo en Valencia? Os preguntaréis. Vale, pues aquí tiene que ver sobre todo el Mediterráneo, ¿de acuerdo? El Mediterráneo
Tiene un par de diferencias con el mar Atlántico, por ejemplo, por el hecho de ser y demás océanos, el Atlántico, el océano Atlántico, ¿me entendéis? Mar Cantábrico y demás. Sobre todo por el hecho de que es un mar interior, un mar prácticamente abrigado, por así decirlo. Esto hace que tenga una serie de características únicas, como por ejemplo la temperatura del agua, y quien se haya bañado en los dos puede dar fe de ello, que el Mediterráneo es bastante más calentito, y yo lo prefiero, honestamente. Otra, la carrera de marea, ¿no? Que en el Mediterráneo la diferencia entre bajamar y pleamar es muy pequeña, mientras que en el Atlántico se nota bastante más. La altura de ola, que evidentemente en el Mediterráneo la altura de ola promedio es bastante más baja que en muchas costas del Atlántico español. Y estas diferencias causan que el Mediterráneo sea una zona idónea, propicia para que se generen danas. No es el único lugar donde se generan, pero hace que sean bastante comunes. ¿Por qué? Porque en concreto en el mes de octubre, que es cuando en España se inicia el año hidrológico, ¿no? El año del calendario lo empezamos en enero, pero el año de aguas, por así decirlo, lo empezamos en octubre. ¿Por qué? Porque es el mes en el que usualmente hay más precipitaciones. El mes donde más llueve es octubre, entonces lo empezamos directamente en octubre, porque podemos. Lo siento, macho. Acostumbraros. El año nuevo chino empieza en febrero. Es el año hidrológico en octubre. Pues este mes lo que ocurre es que en la península, que lo sabréis bien, empieza ya a hacer frío, ¿no? Entonces en las zonas, las masas que están a más altura del mar, el aire ya está frío, porque ya la temperatura en el interior ha comenzado a bajar. Sin embargo, el Mediterráneo todavía acumula temperatura cálida del verano. Esto hace que se produzca ese tipo de condiciones. Es decir, tenemos en cotas bajas mares húmedos y más cálidos que en cotas superiores que son más fríos y secos. El choque de ambos es lo que produce las danas. Las danas, que aunque pueden tener alguna similitud en cómo se forman, son distintas de huracanes del Atlántico, tifones del Pacífico o monzones del Índico. ¿De acuerdo? Por ejemplo, sin más lejos, una de las características principales de los huracanes es la velocidad del viento. De hecho, su categoría, su nivel de peligrosidad, se mide en función de la velocidad del viento. Esto con las danas no pasa. ¿De acuerdo? Las danas en general, el viento no es algo relevante. Lo habéis podido ver seguramente estos días. Lo que más suele caracterizar a las danas, aunque no siempre es así, son las precipitaciones intensas. Y digo intensas porque, aunque sí es verdad que suelen ser abundantes, lo más riesgoso y lo más característico de estas, que suelen ser bastante habituales, como digo, en el mar Mediterráneo y en concreto en el Levante español, no es tanto la cantidad, sino sobre todo la intensidad. En espacios y tiempos pequeños, ¿no? En espacios de tiempo y de lugar pequeños, caen grandes cantidades de agua. ¿De acuerdo? Quizás no caen tantas cantidades de agua como en otro tipo de tormentas, pero al estar concentradas en un espacio muy concreto y sobre todo en un tiempo muy concreto, hacen que el agua que se reúne a la vez en esa zona sea mucho mayor y mucho más difícil de gestionar que quizás con otras tormentas que, al estar más dilatadas en el tiempo y más repartidas por la zona, permite una gestión mucho más fácil del problema. ¿Vale? Entonces, esta es la principal característica de las danas, en general, la intensidad. Suelen ser, como todos conoceréis, pues intensidades sobre todo en minutos. En el Levante español son muy conocidos, ¿vale? Y esto, como digo, pasa en general en el Mediterráneo, ¿de acuerdo? No es algo característico de Valencia, pero ya es algo que sí que no pasa en general en la meseta central, en la parte atlántica de Andalucía, muchas veces, en el norte de España, sobre todo, ¿no? En el norte de España y en la meseta central no suele haber tantas danas como en el Levante, por por estas condiciones que digo que son más propicias en el Mediterráneo. Otra de las condiciones muy importantes es la orografía, ¿vale? Voy a enseñar un poco la orografía de Europa, ¿vale? Me lo he currado el mapita, ¿de acuerdo? Aquí lo veréis. No veis qué follón, que esta es una de las cosas por las que he repetido el vídeo, porque soy bobito, lo siento, me conocéis. Faltan, faltan profesionales. Becarios no, Josep. Que yo había hecho el vídeo con toda mi ilusión, me había currado las imágenes y las había puesto en modo espejo, ¿sabes? Para que vosotros la vierais bien. Pero no, vosotros las veíais mal, las veis espejo como yo también. Así que, pues bueno, aunque ahora en cámara, como digo, salen equivocadas, pues aquí lo podéis ver un poco más. Esa es un poco la orografía de España, que como habéis podido ver, si no lo echéis para atrás, es la segunda orografía más montañosa de Europa, solo por detrás de Suiza, que es la más montañosa de Europa y es un país literalmente en los Alpes, es decir, entre montañas. Solo faltaría que no que ganáramos a Suiza. Eso hace que las características de España, que hablaremos más adelante, la hagan particular en el tema hidrológico. Y en concreto, aquí vemos también la Comunidad Valenciana, a ver si consigo que se vea más o menos bien, que se adapte a la luz ahí.
Como podéis ver, en la parte oeste de la Comunidad Valenciana tenemos altitudes bastante más elevadas que en la costa. Sobre todo, como podemos ver, hay desniveles, hay altos desniveles en distancias de espacio bastante cortas. Esto hace también muy relevante la idea esta de lluvias torrenciales, porque estamos hablando de aguas que se concentran en zonas muy concretas, en momentos muy concretos, y que encima se les dota de una gran fuerza porque tienen un desnivel más pronunciado que en muchas otras zonas de Europa y del Mediterráneo, y además, por cómo es esta orografía, normalmente las cuencas, que es la superficie en la que todas las gotas de agua que caen en ella acaban en un mismo punto, es decir, en un mismo cauce, en un mismo río, en una misma cerrada, en una misma salida al mar, ¿no? Es decir, la cuenca del Manzanares es toda la superficie en la que cualquier gota de agua que caiga acaba en el Manzanares. Pues estas cuencas y subcuencas, normalmente, por cómo es la orografía del terreno, se ven obligadas a pasar por cerradas muy estrechas que hacen a modo de embudo, haciendo que el agua corra a más velocidad y de forma más peligrosa para las poblaciones, ¿de acuerdo? Esto no pasa quizás en zonas mucho más llanas, en zonas mucho más repartidas, donde no hay tanta cerrada, donde no hay tampoco esos desniveles y que no le dan esa fuerza al agua. Entonces ahí ya tenemos dos ingredientes muy importantes que hacen peligroso, ya te digo, todo el levante español. Es típico de la Comunidad Valenciana, pero también de Cataluña, alguna parte de Andalucía y las Islas Baleares, que muchas veces se olvidan y no es justo, también tienen estas presencias de lluvias torrenciales. Por si fuera poco, para este mix peligroso, también hay que sumar un tercer concepto que es también importante, ¿no? Que es la escorrentía. La escorrentía, lo que ya llamamos los técnicos, es el porcentaje de gotas de agua que caen y discurren por la superficie. Es decir, de la mayoría de gotas que caen en el terreno, la gran mayoría las absorbe el propio terreno. Solo una pequeña parte discurren, van por la superficie, es decir, llegan a los ríos, discurren, etcétera, que esa es la que nos interesa sobre todo para hablar del tema de hoy. Eso lo llamamos escorrentía, que es el porcentaje, ¿de acuerdo? Las gotas de agua que no absorbe el terreno y que van por la superficie. Esto está muy marcado por una serie de cosas, como por ejemplo la vegetación, ¿de acuerdo? Y la composición del terreno. Son los dos factores así principales. Entonces, en terrenos más como en el norte, ¿de acuerdo? Donde la vegetación es más abundante y el terreno es distinto, la gran mayoría de gotas de agua son absorbidas por el terreno. Un terreno que además tiene mayor capacidad de absorción. Claro, aquí el terreno se llena, se colmata, ya no absorbe más agua, ¿de acuerdo? Eso con las lluvias torrenciales lo veo muy claro porque el terreno enseguida se llena de agua, por así decirlo. El terreno muy rápido deja de absorber agua y eso hace pues que la gran mayoría discurra, que ya cualquier nueva gota que caiga ya sea escorrentía. Pues este concepto de escorrentía, mientras que en el norte que tienes esta vegetación, que tienes estos materiales, a lo mejor puede hacer que solo 10 de cada 100 gotas discurran por la superficie, hace que en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, podemos estar hablando perfectamente de 30, ¿de acuerdo? Son números así poco precisos, un poco brocha gorda, pero para que os podáis hacer una idea de la dimensión. ¿De acuerdo? Si a eso le sumas que, por ejemplo, la zona de las montañas de la Comunidad Valenciana son más calcáreas, pero la zona llana es donde ya se van a rejuntando todas las aguas. La composición es sobre todo arcillosa. La arcilla, cuando llega a su tope de humedad, se convierte en un material impermeable. ¿De acuerdo? No deja pasar el agua. Hasta tal punto que en muchas presas, las de materiales sueltos que se llama, se utilizan núcleos de arcilla, es decir, se utiliza la arcilla como una capa, como una barrera que impide que pase el agua. ¿Vale? Se usa la arcilla como aislante, entre comillas, como capa impermeable de la propiedad esta que tiene, que una vez que llega a su límite de arcilla, que absorbe toda la arcilla que puede, ya no deja pasar nada más. Todos estos factores, que como digo son la presencia de lluvias torrenciales, porque son lugares concretos y momentos concretos, mucha intensidad, el desnivel y las cerradas, que no ayudan fruto de la orografía, y encima el terreno y la vegetación, que está también ligado al tipo de lluvias que suele haber, como no son frecuentes pero sí intensas, no puede haber una vegetación quizás más de hierba, de pasto, como puede haber en el norte, ¿no? Todo eso hace que se reúnan las condiciones ideales en el levante español para que se produzca lo que se llaman ramblas, torrentes o barrancos, o como dicen allí, ramblas y torrents, ¿de acuerdo? Seguro que lo conocéis de sobra, las famosas ramblas de Barcelona es por eso, porque era una rambla. Es decir, zonas por las que discurre el agua. Normalmente no, suelen ir secas, pero en momentos muy puntuales de estas lluvias torrenciales llevan mucha cantidad de agua. No son como los ríos, que son
flujos de agua más constantes, son permanentes, y que si bien entre verano e invierno hay diferencias en la cantidad de agua que llevan, suelen llevar siempre agua y que no es tan marcada la diferencia entre cuando llevan agua y cuando no, entre comillas, entre los momentos más húmedos y los momentos más secos. Las ramblas esta diferencia la llevan al extremo, ¿vale? En los torrentes, ramblas y barrancos, esta diferencia se nota muchísimo. Y eso es lo que digo que lo hace muy preocupante y difícil de manejar. Aquí es donde entramos en la parte de los embalses y la realidad hídrica de España. Como habéis visto, la orografía de España es muy particular. Presenta un montón de problemas con este tipo de situaciones, ¿no? De orografías que pueden complicar algunas actuaciones, sobre todo para ferrocarriles y carreteras. Pero bueno, ese es otro tema. Y aquí os quiero, si me lo coge, enseñar un mapa de las precipitaciones anuales en España. Si no se lee la leyenda, los que son así más azules oscuritos, ¿de acuerdo? Son las zonas que tienen más lluvias y las que tienden más a rojo son las zonas que tienen menos lluvia. Paradlo si queréis y ahora me escucháis. España es un país muy curioso porque tiene una realidad hídrica entre zonas muy distintas entre sí. Tiene unas realidades hídricas muy variadas, ¿de acuerdo? Los países europeos suelen ser bastante más homogéneos en general, sobre todo en el norte, los que no suelen comparar, ¿no? Con Alemania, Francia, Inglaterra, las zonas de Ucrania, Polonia, etcétera. España es mucho más montañosa y además tiene unas realidades hídricas muy distintas entre las zonas, haciendo que sea muy complicado, ¿no? Por así decirlo, gestionar el agua porque es muy distinto como la gestionas en Galicia, Asturias, Cantabria, como la puedes gestionar en Almería, Alicante, que es donde menos suele haber. Entonces tienes como una gama muy amplia, desde donde llueve mucho, como Galicia, Asturias, zonas algo más sequillas, más bien tendientes a secas, como puede ser la meseta central, pues en las zonas ya sí desérticas, casi áridas, ¿no? Como podrían ser algunos puntos de Almería o de Alicante. Para eso, para gestionar esta situación, se crean las confederaciones hidrográficas, ¿de acuerdo? Las confederaciones hidrográficas llevan después el apellido del río principal al que sirven, ¿de acuerdo? Como hemos hablado del concepto cuenca, pues la cuenca del Manzanares son toda la superficie de gotas de lluvia que acaban en el Manzanares. ¿Qué ocurre? Que esto en realidad es una subcuenca, porque el Manzanares, como supongo que sabréis, desemboca en el Jarama, ¿de acuerdo? Pues entonces el Manzanares pertenece a la cuenca del Jarama. Pero es que el Jarama es también afluente del Tajo. Entonces, en realidad hay una gran cuenca que es la cuenca del Tajo. Esto también lo podemos decir con el Guadalquivir, con el Júcar, con el Ebro, etcétera. Entonces se quedan confederaciones hidrográficas que gestionan, no, que se suele poner el apellido de los grandes ríos de España. En concreto, la Confederación Hidrográfica que gestiona la zona de Valencia, aunque no solo Valencia, algunas zonas de Castilla-La Mancha y creo que de Andalucía también, es la Confederación Hidrográfica del Júcar, ¿de acuerdo? En poner un poco de contexto, que de ello hablaremos más adelante, ¿vale? Entonces cada una se encarga de una zona en concreto y que suele tener una realidad hídrica más o menos parecida, más o menos similar, porque si no sería un poco más complicado y lioso de llevar, ¿de acuerdo? Así cada uno se especializa un poco en la gestión de su propia zona y puede hacer un tratamiento, ¿no? Un seguimiento de las situaciones más personalizado, entre comillas, ¿no? Como más fino, más adaptado a la situación real que se da en esas zonas concretas. Aquí entramos entonces, ya he explicado la situación de España, que como habéis visto tiene una orografía particular y una diferencia de lluvias entre zonas bastante peculiar, a, la principal diferencia también con el resto de los países europeos, que es la regulación hiperanual, que para eso lo hablaremos después en los embalses. Para que os vaya sonando, España es un país que tiene ciclos de sequía perennes, básicamente, cíclicos, básicamente, valga la redundancia. Esto hace que podamos tener 5, 10 o 15 años bastante húmedos, es decir, con lluvias abundantes, para después ir seguido por 5, 10 o 15 años relativamente o bastante secos, años que se suele llamar de sequía. Esto hace que, evidentemente, tengamos que guardar agua en los años más húmedos para poder tener y disfrutar de ese agua almacenada en los años más secos, donde la demanda, la cantidad de agua que necesitamos para el día a día, es más de la que nos llegaría en esos años más secos. A esto se le conoce como revolución hiperanual. Cuando tú tienes que guardar en años húmedos para tomarlos en los secos, se conoce como regulación hiperanual porque regulas entre distintos años, entre distintos ciclos de humedad y sequía. Hay también la que se conoce como regulación anual, que se puede dar en algunos puntos del norte de España, en la que
con el agua que recibes en los meses más húmedos, octubre, noviembre, diciembre, enero, abril, consigues acumular suficiente agua para satisfacer las demandas de junio, julio, agosto y septiembre, ¿no? Que pueden ser los meses más secos. Entonces, eso sería una regulación anual cuando simplemente ahorrando, almacenando agua durante esos meses, eres capaz de almacenar, al embalsar suficiente agua para los meses del año que no llega tanta agua como necesitarías. Eso es regulación anual. Cuando lo tienes que hacer entre años que llueve más y años que llueve menos, es hiperanual. El carácter de España es marcadamente hiperanual. Es mucho más hiperanual que en muchos otros países de Europa. Eso hace que, por tanto, tengas que almacenar y tener presas mucho más grandes, que es a lo que voy a ir ahora un poco adelante, porque ha habido algunos comentarios que también me gustaría ir aclarando. El- en España, como digo, necesitas guardar durante ciclos de 5, 10, 15 años húmedos para ciclos de 5, 10, 15 años secos. Por lo tanto, la cantidad de agua que tienes que embalsar, que tienes que guardar durante esos años, es mucho mayor que la que tienes que guardar si simplemente tienes que guardar en enero, febrero, marzo, para junio, julio, agosto. ¿De acuerdo? Los embalses tienen que ser mucho más grandes, que básicamente vas a tener periodos mucho más grandes de lluvias para después ir seguido de periodos mucho más grandes de sequía. Yo creo que este concepto no voy a enrollarlo mucho porque creo que lo entendéis. ¿De acuerdo? Esta es una de las justificaciones de por qué España tiene el mayor número de grandes presas de Europa. He leído comentarios por ahí, no todos, pero muchos, como dejando entender que en España nos gustan las presas porque sí, que somos fanáticos de las presas, que se hacen presas grandes un poco al truchimoche, sin tener sentido, y que somos un poco como cazurros paletos por no homologarnos a países como Francia, Inglaterra o Alemania, que tienen realidades hídricas muy distintas. La primera, por eso, por la hiperanualidad de España. La regulación hiperanual de España no es como las regulaciones de Inglaterra, Francia o Alemania, donde las lluvias son más constantes. No hay tanta diferencia entre cuánto llueve en los años húmedos y en los años secos, que en España hay muchas diferencias entre los años húmedos y los años de sequía, y no hay esos ciclos tan marcados de varios años seguidos buenos, varios años seguidos malos. Todo eso hace que necesitemos presas más grandes, ¿de acuerdo? Pero es que además hay otro motivo, que es el que hemos venido hablando, ¿de acuerdo? Que es el de la laminación, que por si no lo entendéis es regular las riadas. ¿Por qué se llama laminación? Vale, aquí es donde entra quizás lo más divertido de explicar. Cuando llueve en una cuenca, ¿de acuerdo? Llueve a lo mejor en todas las partes de la cuenca, que no tiene por qué llover igual en todas las partes de la cuenca, sobre todo si es muy grande, ¿de acuerdo? Pero puede darse el caso de que en toda esa cuenca, ¿no? Si tenemos toda esta cuenca, por así decirlo, están todas lloviendo, ¿no? Pero todas salgan por esta esquina. Pues no tarda lo mismo la gota en llegar que caiga aquí que la gota que caiga aquí. Este periodo, que es el que va desde el punto más alejado de la cuenca hasta el punto de la salida, a la cerrada, donde se estreche, donde sale el agua de la cuenca, al mar, a un riachuelo, a un barranco, a un torrente, a un afluente, a lo que sea. Eso es el periodo, ¿de acuerdo? Ese es el tiempo característico de la cuenca, ¿de acuerdo? Y esto nos sirve para entender el caudal que va a llegar en este punto, porque imaginaos, está lloviendo durante X tiempo, pues aquí, aunque no cambie la lluvia, aunque esté todo el rato lloviendo exactamente igual en todas las partes de la cuenca, en todas las partes de esta pizarra, ¿de acuerdo? Cada vez va a haber más agua aquí. Y no porque aquí haya cambiado la lluvia, aquí puede hasta llover menos, pero sin embargo cada vez va a haber más agua aquí. ¿Por qué? Porque están llegando las gotas de agua que han ido lloviendo a lo largo del tiempo, hace media hora, hace una hora, hace cuando fuera, que van llegando todas a la vez. Pues ese momento de pico máximo, ¿de acuerdo? El caudal punta de venida, si tú hicieras un diagrama representando el caudal que sale por el pico, tiene una forma más o menos de ola. ¿En qué consiste la laminación? Cuando tú pones una presa, el agua que va saliendo, que va entrando en la cuenca, en la cerrada, no es la misma que sale, porque evidentemente si tú tienes capacidad para embalsar, tú no vas a dejar salir tanta agua como está llegando porque tú quieres guardarla. Entonces, durante un tiempo va llegando agua y va saliendo menos de la que llega, hasta que al final el embalse se acaba colmatando, como pasó con Forata, y tienes que acabar desembalsando y sacando todo el agua que puedas y todo el agua que llega, para evitar la rotura de la presa, evidentemente, que si bien están pensadas para soportar que llegue a rebasarse la presa en cierta altura, el margen no es infinito, ¿de acuerdo? No es lo mismo que te rebasen X metros cúbicos, 10, 100, 50, a que te rebasen 2000 metros cúbicos por encima de la cuota de coronación. Depende del tamaño de la presa, el coeficiente de seguridad, de estas cosas, pero no es infinito.
¿vale? La presa, no porque digas, no, está calculado para que le pasen por encima. Normalmente sí, y en principio deberían la mayoría funcionar así. Pero aparte que a veces es mejor no tontear, evidentemente, y que puede haber errores, el margen no es infinito, ¿vale? Eso por aclararlo. Pues en ese proceso en el que la cuenca se va llenando, el nivel va subiendo, la ola que estábamos viendo aquí, que es el agua de salida que tendríamos a las puertas del embalse, no va a coger esta forma, porque al estar tú haciendo esa especie de retén, el caudal punta llegará más tarde y será menor. Entonces, esa ola lo que has hecho es atrasarla en el tiempo, lo cual suele ser muy bueno para avisar a la gente, y además la estás laminando. ¿Por qué laminar? Porque la estás volviendo una lámina, la estás haciendo finita, la estás achatando, la estás extendiendo en el tiempo y la estás retrasando, extendiendo y retrasando en el tiempo, y estás haciendo que el caudal máximo sea menor. Y es lo más importante, porque como os he dicho, lo preocupante no es tanto la cantidad de agua, que sí, que es muy importante, pero sobre todo la intensidad, es decir, la cantidad de agua en cada instante. Eso es lo que lo hace difícil de gestionar y lo que provoca los mayores daños. No que el agua sea mucha, que también, sino que el agua sea mucha en un momento muy concreto, a una velocidad, etcétera. Entonces, por eso se llama laminar. Y como habéis podido intuir, en España, por ser una región donde tiene el Levante español, que es un área bastante extensa, donde hay lluvias muy torrenciales, con estas cerradas, con todo esto que os he dicho, donde los caudales puntas son muy elevados y muy puntuales, las necesidades de laminación son mucho mayores que en países como Francia, Inglaterra, Alemania, etcétera. Por eso, porque tenemos una regulación hiperanual mucho mayor y porque tenemos una necesidad de laminación mucho mayor, tenemos mucho más presas grandes. Pero es solo por eso, ¿de acuerdo? No es porque seamos tontos o porque nos gustara hacerlo o porque a no sé quién tuviera una filia con los pantanos, ¿vale? Aclarado esto, el último punto del que me gustaría hablar, que era un punto apasionante, es decir, vale, entonces, ¿cómo calculáis las lluvias estas torrenciales? Para intentar explicaroslo, voy a hablar un poco del periodo de retorno. Nosotros no somos adivinos, ¿de acuerdo? Nosotros no sabemos cómo de frecuentes son las lluvias que, por ejemplo, han pasado el 29 de octubre. Pero sí que nos podemos hacer una idea. ¿Cómo hacemos esto? Muy sencillo. Si nosotros fuéramos Dios y pudiéramos saber el historial de una cuenca, de sus precipitaciones a lo largo de todos los años, de todos los días, etcétera, podríamos aproximar la probabilidad de lluvia a una normal, ¿vale? No me ha salido muy bien la puñetera normal, pero os lo podéis imaginar, ¿vale? Lo aproximamos a una cosas de dibujar sin estar mirando. Como comprenderéis, plástica la probaba justito, la verdad. Pues esto sería la normal, el estudio estadístico que haría Dios si él lo hiciera, porque él tiene toda la información. Nosotros no la tenemos. ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros miramos la lista que tenemos, que os sorprendería la cantidad de datos que hay recogidos en España, que solemos conocer solo los ingenieros, pero están a disposición de todo el público, quien quiera. Ahora la gente está descubriendo que el SAI tiene los caudalímetros y que todo el mundo puede ver las lluvias en un momento concreto, en un punto concreto de España de la Confederación Hidrográfica de turno que hayas pinchado, pero es que puedes ver mil cosas. Datos sobre la carrera de marea, eh, datos sobre el terreno, si es más arcilloso, si tiene margas, si tiene granitos, una cantidad de cosas alucinante. ¿De acuerdo? España en ese sentido es un país bastante serio, con una cantidad de datos increíbles, un currazo, y que hay que saber valorar. ¿De acuerdo? Porque es la diferencia entre es un país desarrollado, muchas cosas, y un país no tan desarrollado. Pues esta gráfica, ¿de acuerdo? Que sería la real, nosotros lo que hacemos es que vamos a los últimos 50, 100 años, ¿no? Y vamos sacando datos, diciendo, ha llovido esto, ha llovido esto, ha llovido esto, tal, 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 tal. Vamos marcando las lluvias, ¿no? Vamos haciendo un análisis de los datos que tenemos recogidos en los últimos 50, 100 años, y con esos aproximamos una nueva, hacemos una normal, ¿de acuerdo? Que si bien no es la real, es la que nosotros usamos, porque la otra la desconocemos, insisto. Es una aproximación. Es una aproximación porque evidentemente no, la media no será la misma, ¿de acuerdo? Habrá siempre un pequeño margen de error, ¿de acuerdo? Como vemos aquí. Y a lo mejor no es tan chata, o no es tan estrecha, o no es tan alta. Bueno, ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Porque no conocemos ni la media real, ¿de acuerdo? Ni la desviación típica real. Pero son aproximaciones en general muy buenas y muy consistentes. ¿De acuerdo? Y lo que hacemos con estas es, decimos, pues quiero un periodo de retorno de 100 años. Es decir, quiero saber cuánto tardaría estadísticamente, o sea, cuánto sería la cantidad de lluvia que habría que dices no se vuelva a repetir, es decir, no volvería a retornar una lluvia así en 100 años. Pues, en base a la media y a la desviación científica, pues sacar probabilidades que sería este punto.
y que esto corresponde con X, ¿no? Porque si esto fuera la distribución, que se me ha olvidado explicar, el otro día lo había hecho mejor, aquí serían pues, años más húmedos, más precipitaciones y aquí menores, ¿no? Cuanto más hacia acá estés, menos probable es y más lluvia es. Pero cuanto más te alejes de la media, menos probable es. Pues, como digo, estamos hablando de periodos de retorno, ¿de acuerdo? Que son una idea de cuánto tardaría. A lo mejor no es preciso, a lo mejor nosotros pensamos que una lluvia en concreto tardaría 100 años en repetirse y técnicamente, si Dios lo viera y sacara la normal real, diría en realidad cada 95, cada 90 o cada 105, ¿de acuerdo? Pero son aproximaciones en general bastante buenas. Es lo que nosotros, como digo, llamamos periodo de retorno y con lo que solemos diseñar. Presas, alcantarillados, todo en general. Todos son un poco esta idea de cálculos estadísticos. Y ahora os preguntaréis, ¿y cuál es el periodo de retorno de este Valencia? Pues es muy curioso, quería hablaros de esto, porque en algunas zonas, sobre todo la cuenca de la Rambla del Pollo y cosas así, cosas que ya hablarían en el segundo vídeo sobre todo, se habla de periodos de retorno de 2000 o 3000 años. Esto es algo así como que si hubierais vivido desde la época de Jesucristo en Valencia, a lo mejor en todo ese tiempo no hubierais visto una lluvia como la que ha caído en esa cuenca en concreto, no en toda la comunidad valenciana, pero en esa cuenca en concreto, nunca habríais visto algo así en 2000 años, ¿de acuerdo? Esto nos hace pensar dos cosas, ¿de acuerdo? O bien hemos vivido algo absolutamente histórico, o bien el modelo, ¿no? La aproximación que hemos hecho está mal, y si la curva la habíamos puesto así, la normal, en realidad, la normal que nosotros habíamos fabricado está más hacia la izquierda. Es decir, hemos dimensionado mal, hemos infravalorado las lluvias torrenciales que pueda haber, pues porque a lo mejor los datos que hemos sacado, con los que pensamos que estábamos sacando la media, han sido años, en general, bastante proclives a la humedad, o sea, a la sequedad y a la falta de lluvias torrenciales. Entonces, hemos usado de referencia 50 o 100 años que no están en la media, sino que están relativamente más cerca de la falta de lluvias torrenciales y eso nos haya podido hacer dimensionar. Vale. Esa es una de las opciones que se barajan. Otra es que simplemente el cambio climático, como aducen algunos, haya provocado que estos fenómenos sean más intensos, más frecuentes, etcétera. Yo creo que lo más probable es lo otro, que hayamos dimensionado mal, porque la estadística tiene estos riesgos. Es decir, tú no sabes si los años que estés usando de referencia son tan válidos como piensas, porque al final no dependen de ti, como digo, no eres mago, no tienes una bola de cristal, no tienes la normal que dibujaría Dios. Pero bueno, ¿cuál es la realidad? Las dos teorías son interesantes y las dos pueden tener parte de razón y de hecho pueden hasta coexistir. Pueden darse las dos al mismo tiempo y a lo mejor puede que esta sea incluso la solución más acertada. Entonces, quién sabe. Con esto os he explicado yo creo que un poco el contexto y ya habéis visto que o bien hemos vivido, pues que hemos dimensionado mal o que el cambio climático nos ha hecho complicado de dimensionar como serían las lluvias, o que también lo que ha podido pasar es que justo hayamos vivido algo histórico. Que oye, pues por ejemplo el Vesubio no suele entrar en erupción, entra en erupción cada muchísimos miles de años. Que dices, ya van a de ser que justo me caiga a mí. Bueno, pues eso a los habitantes de Herculano, Pompeya, etcétera, que en el 79 después de Cristo, si no me equivoco, se encontraron, pues eso, con el Vesubio cayendo sobre ellos. Mala de ser, pero oye, las cosas ocurren. A lo mejor no es culpa ni del cambio climático ni que hayamos usado unos años de referencia que no eran tan en promedio como pensábamos, sino que simplemente, oye, pues hemos visto algo histórico y que aunque es bastante improbable, pues oye, sucede. Las cosas improbables no son imposibles, también sucede. Así que nada, espero que este vídeo, que ha sido un poco largo, os haya sido un buen resumen, os haya ayudado a entender cosas y os haya ayudado a entender un poco el por qué España y Valencia son como son con tema de lluvias y por qué las presas cumplen ciertas funciones, en mi opinión, bastante importantes. Así que nada, espero que os haya gustado. Un beso, un saludo. Cualquier error me corregís. Yo encantado siempre de hacerlo saber. No tengo, como digo, ni ninguna pizca de ego, sino al revés. Lo que me mueve es intentar explicar las cosas y si las estoy explicando mal, coño, se corrige, macho. No sé. Todos nos equivocamos. Así que nada, espero que os haya sido muy útil. Un besazo. Nos vemos.